Los que toman los trenes, en general, en Sagarana, nunca vuelven. Como los animales van a la muerte. Las mujeres que desaparecen bellas, con algún amante, nunca vuelven a Sertão. Desaparecen, no sabemos nada de eso. Lolina es una excepción, vuelve al Sertão para reconquistar a su mujer que había vendido a un español. La continuidad de los trenes del sistema ferroviario termina en las márgenes del Sertão. Y es a partir de ahí que entendemos que es una isla. Una isla, ¿qué es una isla? Es una discontinuidad infraestructural. Esa maldita circunstancia del agua por todas partes, como dijo Virgilio Piñera con respecto a Cuba. Esa maldita circunstancia del agua por todas partes, que nos obliga entonces a cambiar de infraestructura, del tren a las mulas y también a los pies. Tenemos que cambiar. Y esto en la configuración del mundo de Sertão, ya en Sagarana, y no solamente, y no como más tarde en Grandes Sertão Veredas, está configurando pues ese mundo de la isla. Y ese mundo de la isla entonces configura el mundo que se ha proyectado también sobre el Brasil en su totalidad, con los mapas europeos que se proyectaban a través de High Brazil, a través de esa isla que es en movimiento, ¿no? en los mapas de los ahí lo ven cerca de Irlanda, y no, pues, ahí siempre se mueve, es una isla que luego se proyecta sobre el Brasil. Hay un libro de Heike Malinowski que habla de Brasil como isla. Pero ahí, en el caso de João Guimarães Rosa, no se trata de Brasil, sino de Sertão. El Sertão es su mundo de la teoría, su paisaje de la teoría, y por eso mismo, digamos, los ataques que se han formulado contra la no dinamización del Sertão en la obra de João Guimarães Rosa, me parecen que tiran al vacío. Porque lo que le interesaba no era ver las transformaciones del Sertão. A veces aparece, por ejemplo, una delegación de políticos en un automóvil, en una de las facendas ahí. O sea, tratando de demostrar que sí hay un cambio, ¿no? que cada vez menos una isla el Sertão. Pero no le interesaba romper con su visión, con su proyección de lo isleño. Ya sabemos que en las literaturas del mundo hay dos posibilidades realmente para construir un universo. La primera versión sería la del Gilgamesh, por ejemplo, o sea, la continuidad de todo en una continuidad de viajes a través de un mundo continuo. Y el héroe Gilgamesh lo conoce todo. Ya en los primeros versos de la epopeya de Gilgamesh se nos habla de ese conocimiento. Ihm dem alles bewusst, lo sabía todo. Sube al centro baja al centro de la tierra y sube también al sol. Atraviesa todos los paisajes antes de volver a su mundo de Uruk, de la ciudad. Eso sería una variante, la continuidad de los movimientos. Pero hay otra posibilidad de hablar de la totalidad del mundo, que son las islas homéricas, el archipiélago. Es una idea muy querida de Erich Auerbach. ¿Okay? Existen estas dos posibilidades de representar el mundo, la totalidad del mundo, y totalität, como dice Erich Auerbach. Entonces, la continuidad de un mundo en forma continental, o sea, continua, y lo discontinuo,
La infraestructura, digamos la discontinuidad infraestructural, que entonces convierte a la isla en una de tantas islas, pero sí una isla mundo. Una isla que es un mundo y al mismo tiempo relacionada con un mundo de islas, un archipiélago. Existen otras islas, y eso es una idea también muy cara a Erich Auerbach, que no es, digamos, en ese sentido una totalidad totalitaria, la continuidad, o sea que no queda aún más allá, como en la narrativa bíblica. No podemos vivir fuera de la narrativa bíblica, porque incluso si no la aceptamos, estamos dentro de su historia. Y la discontinuidad homérica, que deja muy claro que hay otras regiones en el mundo, con otras historias, con otras posibilidades de vida, con otras formas y normas de vida, pero que en este mundo, el mundo homérico, archipiélico, entonces, se está desarrollando una vida completa y compleja, pero discontinua frente a otras formas de vida. Entonces la isla como un mundo en sí, para sí, y al mismo tiempo un mundo de islas, archipiélico, una lógica relacional. Si en la entrevista con la que he empezado a recorrer la obra de Joan Guimarães Rosa, Sagarana, existe una palabra que siempre vuelve a cada rato: lógica. Que para los europeos la vida en Brasil no tiene lógica, le parece alógico. ¿Pero qué quiere decir con eso? Quiere decir que hay diferentes lógicas al mismo tiempo, que no hay una sola lógica. El ser humano no se caracteriza únicamente por su forma de pensar, también los animales piensan. Insiste mucho en ese hecho. Hay un cuento sobre la forma como digamos, diferentes individuos dentro de un tropel están pensando, sí, de forma diferente de los seres humanos, pero están pensando. Y son tan individuales como los seres humanos, tienen nombre. Cada cabeza, digamos, de esa obra, entonces, tiene su propio nombre, su propia individualidad y su forma de pensar. El pensar, entonces, tampoco como digamos, la forma de reírse o de las lágrimas, por ejemplo, no caracteriza al ser humano, no lo diferencia, no lo separa de los animales. Y también las plantas viven. Las plantas que intervienen en la vida de los seres humanos continuamente a lo largo de esa isla narrativa configurada por toda una serie de cuentos interrelacionados entre ellos, como un archipiélago también. Por eso las estructuras se pueden sobreponer unas a otras. Entonces, la lógica, cuando habla Joan Guimarães Rosa de la lógica diferente de lo alógico de Brasil, entonces es la presencia o la copresencia continua de diferentes lógicas al mismo tiempo, lo polilógico. Y no esa lógica únicamente caracterizada por ejemplo, los seres humanos. Ahí la honra, ahí la muerte, ahí la lógica de matar al rival lo domina todo en Sagarana, pero hay otras lógicas dentro del mundo de Sagarana, dentro del mundo de Sertão, que dejan muy claro que hay diferentes lógicas al mismo tiempo y que en el Sertão mueren los que se definen por una sola lógica. Los que tienen la capacidad de vivir diferentes lógicas al mismo tiempo, sí son los que saben sobrevivir. Es una cuestión de la convivencia que muchas veces termina en una catástrofe. Hay muchos muertos, asesinados, muertos a lo largo de los cuentos de Sagarana. Y lo que entonces está a flor de piel continuamente es esa forma de casi de suicidio, cuando uno no es capaz de salir de su propia lógica. En ese sentido, por lo tanto,
la obra de João Guimarães Rosa, la primera obra publicada de João Guimarães Rosa, es una obra entonces que nos enseña algo que no queda del lado de una sola lógica, de lo lógico. Llegamos a un saber que es un saber de los animales, el animal qui donc je suis. Y esos animales, uno de los grandes protagonistas ya desde el primer y del último cuento de la colección de cuentos de Sagarana, es ese tipo de animal que no se caracteriza realmente por su sabiduría a primera vista, ¿no? Pero en los cuentos de João Guimarães Rosa sí, porque es el único que sí comprende perfectamente la lógica de los seres humanos y al mismo tiempo otra lógica. Por eso sobrevive. Por eso no va a desaparecer en las inundaciones, en el primer cuento ya. Y por eso reaparece en el último cuento, como un animal casi sagrado. Como un animal que dispone de un saber que es un saber continuamente en movimiento, un saber que por lo tanto no se limita a una sola lógica, no se limita a lo disciplinado. La sabiduría de la que estaba hablando João Guimarães Rosa en la primera escena que he tratado de escenificar al comienzo de nuestro recorrido, esa sabiduría de los ríos, de la eternidad, de la sabiduría del océano, se representa en este animal. Se representa entonces en una forma de algo que es capaz de salir de un solo lado, de un animal que está entre la vida y la muerte, como en el libro de los muertos del mundo antiguo Egipto. El cocodrilo que, por un lado, es un animal de la muerte y un animal de la vida. Es un animal del movimiento muy rápido, es el animal más rápido sobre el mundo, agarra, y al mismo tiempo es el animal que durante horas, durante días, puede no moverse. Entonces, esa presencia del cocodrilo no es anodina en la obra de João Guimarães Rosa. Es, pues, la capacidad de adaptarse a diferentes lógicas al mismo tiempo. Por lo tanto, en este sentido, quisiera presentarles un recorrido por diferentes literaturas del mundo. La segunda parte de mi presentación. Y esa segunda parte quizá la podríamos empezar con una paradoja. La literatura es porque es más de lo que es. La literatura es porque es más de lo que es. Lo que se escribe, lo que estamos leyendo, está interrelacionado con una larga historia, que no llega de un solo, una sola dimensión cultural del mundo. La literatura no es, o las literaturas del mundo no son una invención de Occidente. Están atravesando las culturas más diferentes, las edades más diferentes. Están atravesando los milenios, están atravesando, por lo tanto, las culturas, las lenguas. Sobreviven incluso a la existencia de las lenguas. La lengua de la epopeya de Gilgamesh es una lengua que ya no existe. Y sin embargo, siempre, a través de las traducciones, se reintegran dentro de un ecosistema que podríamos llamar las polilógicas literaturas del mundo. Porque las literaturas del mundo no se limitan a una sola procedencia cultural, no se limitan a una sola época, no se limitan a una sola concepción del mundo, sino prácticamente se autoalimentan continuamente, reintroduciendo de forma... ahí no quiero integrar elementos del ecocriticism, ecológicamente reintegran elementos pensados y escritos con anterioridad en nuevos contextos. Esa ecología de las literaturas del mundo es muy frágil y al mismo tiempo es mucho más duradera que todos los sistemas políticos, que todos los sistemas religiosos, que todos los sistemas arquitectónicos. Sobreviven prácticamente
y de forma muy pragmática a todos los sistemas de poder, a todos los sistemas de lo que parece duradero, como por ejemplo una estructura arquitectónica. Por eso tenemos acceso todavía a una presencia homérica en Ulises, de Gilgamesh, en otras novelas de hoy en día. Por eso asistimos a un saber sobrevivir y a un saber convivir de diferentes lógicas que caracteriza las formas y normas de las literaturas del mundo. Joan Guimarães Rosa estaba hablando de la literatura, de la literatura universal, un gran admirador de Goethe y por lo tanto de la persona que más influencia ha tenido más impacto ha tenido sobre el concepto de la literatura universal como un concepto polémico contra el concepto de la literatura nacional. Vivía todavía en la época de la literatura nacional. Sabemos que hay nuevas teorías sobre la literatura universal, pero me parece que la literatura universal ya es una época concluida, terminada, histórica. Goethe habla de la literatura universal de una época, como de una época. No es una entidad, no es nada ontológico. Habla de una época que está por empezar en su momento, 1827, y me parece que esa lógica de la literatura universal, que tiene un centro, puede ser Weimar, la Weimar de entonces, o en el sentido de Pascal Casanova, puede ser París, como centro de la literatura universal, o en el sentido de David Damos puede ser New York. Pero siempre prescinde, siempre necesita y siempre presupone un centro, un solo centro, un meridiano que lo define todo. Contrariamente a la época de la literatura universal, estamos viviendo ya la época de las literaturas del mundo. Es una expresión que surge también en el texto de Auerbach, cuando habla de la filología de la literatura universal. Una sola vez aparece esa palabra y no aparece como concepto. Aparece más bien como una forma de pensar, no como un concepto. Pero me parece absolutamente imprescindible pensar ahora en términos de las literaturas del mundo, como un sistema polilógico, que no es, digamos, nos viene de un solo lugar, de una sola cultura, de una sola tradición, sino que presupone entonces lo discontinuo también y lo interrelacionado, lo poético de la relación, como diría Risson. Una poética entonces de la relacionalidad, de lo interrelacionado, transáreamente. Por lo tanto, el recorrido que quisiera pues proponerle ya se inscribe dentro de las literaturas del mundo, de las lógicas, de lo polilógico de las literaturas del mundo. Para Joan Guimarães Rosa entonces todavía existía esa literatura universal. Y para esa literatura universal, él pensaba que se iba a desplazar el meridiano de esa literatura universal, desde París, Londres, Berlín y Viena, hacia Río, Bahía, México y Buenos Aires. Es una idea que 20 años antes ya encontramos en Alfonso Reyes, que el meridiano va a pasar de un lado del Atlántico a otro, al otro lado del Atlántico. Es una idea muy presente a partir de los años finales de los años 20 en los intelectuales latinoamericanos. Y es todavía esa idea, digamos, de un solo meridiano que se va a desplazar, ¿no? Como por supuesto las viejas concepciones de la translatio studi y de la translatio de, digamos, de todo lo creado, ¿no? Y del centro de esas estructuras también del poder translatio imperii. En ese sentido, entonces, desde el punto de vista de la literatura universal, sabía Joan Guimarães Rosa que todavía estaba del lado de la periferia, que Sertão era un paisaje de la teoría periférico, frente a los grandes paisajes
tan regionales y tan periféricos, que de Weimar, de la Turingia, de la Île-de-France y de otras regiones de Europa. Pero si pensamos a Joan Guimarães Rosa desde un punto de vista de las literaturas del mundo, entonces no es nada periférico. Porque Sertão tiene tanta presencia para la configuración de un fractal del mundo, de una totalidad del mundo, como puede ser una región de la Turingia o una región en torno a París. Por lo tanto, es interesante ver de qué forma se configuran entonces las literaturas del mundo a lo largo de 4 fases de globalización acelerada. Esto es un retrato muy probablemente de una figura, de un protagonista nacido en torno a 1492 en la ciudad de Granada y que luego ha sido Al-Hassan al-Bassan, que tenía que irse al exilio en el norte de lo que hoy llamamos Magreb, y que luego fue captado y como esclavo dado como regalo al Papa Leone X. Y ese Papa lo convierte entonces en Joan León el Africano, a quien Amin Maalouf en los años 80 ha dedicado una novela que ha tenido un impacto muy fuerte, León el Africano. Entonces Joan León el Africano, o Juan León el Africano, es una figura entonces que crea la obra más duradera sobre el África de su época, hasta los tiempos de finales del 18. Ha sido un punto de referencia obligatorio. Además ha creado un vocabulario hebraico, entre hebraico, latino, italiano y árabe. O sea, la traducción entre 4 idiomas. La traducción dentro de este mundo, digamos, de la primera fase de globalización acelerada, porque León el Africano sí ve los impactos de la globalización y habla también de la sífilis, de la que nos está hablando también Albrecht Dürer, Alberto Durero, en 1496. Que las calamidades, como por ejemplo, entonces, las enfermedades, dan un sentido de la globalización. Dan un sentido de una, como digamos, de una convivencia a nivel planetario entre diferentes continentes que comparten prácticamente las mismas enfermedades. Una enfermedad que luego Alberto Durero también compartió 2 años después. 1490, ven digamos, en los puntos rojos o rojizos ahí en la cara de este mercenario. Y entonces Joan León el Africano, alias Al-Hassan al-Bassan, nos está hablando de la transformación del mundo, del Mediterráneo, y está hablando también digamos, de la presencia de tropas diferentes, de riquezas que vienen ahora de otro lado. En su visita al mercado de Cairo, habla de las viejas estructuras, de las viejas presencias de las riquezas del mundo que vienen del Oriente, que están presentes para el mundo europeo en Alejandría y sobre todo en Cairo. Y nos está hablando también de la posibilidad de la transformación del mundo, que está a flor de piel en ese momento. En 1520 entonces empieza a escribir su historia. En 1525 la va a terminar y se va a publicar en 1550 dentro de una colección de relatos sobre mundos no europeos publicada en Venecia, Ramusio, Viaggi e Navigazione. En esta misma línea, otra persona que todavía tiene mucho que ver con la primera fase de globalización acelerada. Aquí ven la mezquita catedral de Córdoba y ven claramente, digamos, cómo se ha impuesto la estructura de otra religión, la cristiana, en medio, ¿no?, de la estructura más bien rizomática de la mezquita. Centra, ¿no?,
después, prácticamente como digamos, una muestra arquitectónica, como un testimonio, centra una estructura que antes no tenía centro, ¿no? Y vemos, digamos, es una visión del interior, y ahí al lado izquierdo está la capilla de las ánimas de purgatorio, que Garcilaso de la Vega, el Inca, compró en 1613. Esa capilla de las ánimas del purgatorio, el purgatorio, como lo saben, es la estructura móvil introducida después de la creación del infierno y del cielo. Es la estructura en movimiento, es la única estructura en movimiento, ¿no? O sea que por ahí pasan y repasan seres humanos por el purgatorio. Entonces compró esa capilla, y ven las insignias incaicas, pero también ven ahí dentro de la capilla las referencias a su obra de traductor. Garcilaso de la Vega, el Inca, entonces, como digamos la misma forma del apellido prácticamente, ¿no? Como en Giovanni Leone, el africano, aquí es Garcilaso de la Vega, el Inca, ¿no? Entonces se atribuye su propia persona a la dimensión, a la herencia incaica, pero se refiere al mismo tiempo, en un mundo árabe conquistado por lo cristiano, a la obra de traducción donde se menciona a Leone hebreo, a un poeta en italiano, en latín y en italiano, que es de origen hebraico. Entonces, por lo menos 4 en esa capilla del purgatorio, entonces, de las ánimas del purgatorio, que compra en 1613 y donde se le va a sepultar pocos años después, ¿no? Después de la publicación ya de los comentarios reales, y insiste en esa labor de traducción que él ha hecho, ¿no? Yo nací en Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio. Esas son las frases que abren prácticamente los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, el Inca. Esto sí es un retrato de Garcilaso de la Vega, el Inca. El retrato de Sebastiano Piombo, de Giovanni Leone, el africano. No se sabe muy bien si de veras es ese retrato que había abierto esto. Y Garcilaso de la Vega, el Inca, entonces una figura, digamos, de traducción entre diferentes lógicas, idiomas, creencias y sistemas teológicos. Quisiera mencionar a una persona que tú has mencionado, Paulo, que es tampoco un retrato que es cierto que sea Anton Wilhelm Amo, que luego que se inmatriculó en 1727 en la Universidad de Halle, entonces formaba parte de Prusia, como estudiante. Y entonces, como el abuelo de Pushkin, como el abuelo de Pushkin, entonces se convierte en un juguete de los duques de Wolfenbüttel, como antes en la Rusia, con la subida de Aníbal, el negro marechal, formado en París, y que tiene una carrera entonces probando que la inteligencia de los negros es tanta como la de los blancos. Ahí Anton Wilhelm Amo, para los duques de Wolfenbüttel, se convierte también en un experimento. Le facilitan los estudios, va a los estudios, primero lo más probable en Braunschweig, luego en Wolfenbüttel, luego en Halle, y va a trabajar. Su primer trabajo científico es de Jure Mororum in Europa, sobre el estatus jurídico de los moros, o sea, de los negros en Europa. Un trabajo crítico sobre la situación jurídica de los negros en Europa. Saben que solamente en el mundo germánico, y en Francia y en España mucho más, ha habido a lo largo de prácticamente 200 años como 680 moros en las cortes europeas, en las cortes del mundo germánico. O sea, muchos. Y muchas veces se llaman Moa, ¿no? Mauro, Maurorum, Moa, Moros, Mor, ¿no? Y se les da ese apellido. Bueno, entonces Anton Wilhelm Amo
como Jovan León el africano, es la misma gramática. Prácticamente Jovan León es el papa a quien ha sido regalado. Ahí los de la compañía holandesa de Indias regalan a los duques de Wolfenbüttel, a los duques Anton y Wilhelm, ¿no? Este joven entonces que se va a convertir en el primer filósofo negro de la historia de la filosofía alemana.